Listo, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Iniciamos entonces el curso de estadística aplicada a la investigación, curso que forma parte del tercer diplomado, ¿no? De investigación educativa y estadística aplicada a proyectos de investigación. Vamos a estar trabajando hoy día sábado, en la mañana, mañana domingo también. En la mañana de 8 a 12 y el próximo fin de semana en la asignatura Estadística aplicada a la investigación. Posteriormente regresa la profesora María Yudiaria para dictarles la asignatura que se refiere a redacción de un artículo científico, tema también bastante importante, ¿no? Y que nos sirve a nosotros para hacer publicaciones. En lo que nos compete por el día de hoy, entonces, estadística aplicada a la investigación. Bueno, algunos, ya Lucía me conocen, Miguel también, Wendy es la esposa de Edison, y Edison también está por ahí, me conocen un poco, pero como esto queda grabado, algunos no me conocen de los que van a ver la grabación, y por eso siempre es bueno presentarse, ¿no? Darse, no me gusta mucho, siempre me gusta que me digan profesor, o maestro, ¿no? Bueno, sin embargo, siempre a uno le mandan en cualquier sitio, empresa que trabaja, institución educativa, pública, privada, siempre le mandan a uno a presentarse, ¿no? Es bueno también que las personas sepan quién es el profesor, ¿no? Que les va a dar, ¿no? Que, como su formación. Bueno, les indico rápidamente que mi formación es licenciado en educación en matemática y física, egresado de la Universidad del Zulia en el año 1993. Después hice una maestría en matemática, mención docencia, también en la misma universidad. Y finalmente también hice un doctorado en ciencias humanas en la misma universidad. Lo que pasa es que estudié en la Universidad del Zulia en Venezuela. Eh, Trabajé durante más de 25 años, me jubilaron con 26 años y algo, en realidad tuve 24 años, pero como me tomaron en cuenta 2 años del colegio más una asesoría, que yo fui asesor de autoridad, entonces bueno, me jubilaron como con 26 años y algo, ¿no? Y ahora hoy día trabajo acá en Ecuador, trabajo en la Universidad Técnica Particular de Loja. Este diplomado es avalado por la Universidad del Zulia, ¿no? Desde hace ya un tiempo. Debo hacerlo por lo menos 2 veces al año porque la licencia la pierdo después. No me gustaría perderla. Es un canal, ¿no? Es un canal que tengo para difundir mis conocimientos y y el conocimiento de otros profesores, como la profesora María Yudí Arias, que es profesora summa cum laude de la Universidad del Zulia, que también es profesora de allá, de la Universidad del Zulia, ¿no? Entonces, un breve resumen de mi currículum. Como les dije, tengo ya este año, en octubre, cumplo 30 años, correcto, 30 años de graduado. Cualquier inquietud, yo conozco ya al profesor Lucía, Miguel, al Wendy también, pero los que están viendo la grabación, seguramente algunos no me conocen, ya me conocieron un poquito. Conozco también sus currículos, porque ya los conozco algunos de los que están acá. Entonces, hoy les voy a enseñar o a recordar a algunos también a cómo utilizar el SPSS. Acuérdense que es estadística aplicada a la investigación. Eh, es bueno calmar un poquito las ansiedades a los que son nuevos, a los que están viendo el video por primera vez, a los que están en el curso por primera vez, porque a veces dicen, bueno, voy a hacer cuentas, yo no soy matemático, yo no soy físico, yo no me gustan mucho los números, pero tengo que aplicarlo, ¿no? Y todo investigador tiene que aplicarlo, la estadística. Un investigador no puede estar lejos o exento de aprender estadística. Entonces, con el programa estadístico, con el paquete estadístico SPSS, ustedes no van a mover un dedo desde el punto de vista del cálculo, ¿no? O sea, no van a hacer cuentas, no van a hacer sumatorias, todo lo va a hacer el SPSS. Lo que sí deben aprender es a leer las tablas, a leer los gráficos,
a leer la significancia, qué significa este valor, qué significa el otro valor que aparece, qué es una media, qué es una moda, qué es una varianza, recordar esos quienes ya lo saben y los que no lo saben, bueno, hay que aprender a entender lo que significan las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Tenemos que llegar allá hasta donde dice regresión lineal, ¿no? Vamos a empezar muy sutilmente, desde lo más bajo, desde lo más simple, hasta llegar a un nivel, digamos, un poquito ya alto con lo que es una regresión lineal que se utiliza para ver incidencias, ¿no? Para ver incidencias, para saber si incide una variable sobre la otra, eh, las influencias, ¿no? Cómo influye una variable sobre la otra. Pero también vamos a ver correlaciones, cómo se correlacionan la variable X con la variable Y, si se correlaciona medianamente, si se correlaciona muy bien, o si no se correlaciona o se correlaciona bajamente. Entonces, en todo eso vamos a estar estudiando entre este fin de semana y el otro. Espero que sea de su agrado, de su entendimiento, de que lo apliquen sobre todo, porque esa es la idea, ¿no? La idea es que ustedes aprendan y apliquen en sus diferentes instituciones, en sus diferentes investigaciones, y también con la intención de que ustedes publiquen, publiquen artículos científicos. Eso es muy importante, que su conocimiento no se quede con ustedes, sino que otras personas lo puedan leer y también avanzar, y sobre todo, en el caso de los médicos, salvar vidas, en el caso de los educadores, salvar cerebros, salvar personas que quieren aprender o quieren razonar bien o quieren hacer bien las cosas, y nosotros podemos entonces hacer esa parte, ¿no? No sé si tienen alguna inquietud. Ya la profesora Lucía me dijo que tenía problemas con el SPC. Se puede utilizar, ustedes pueden utilizar cualquier versión. Cualquier versión es válida. Hay muy poca diferencia. Yo trabajé en la 21, hoy día va por la 29. Yo voy a trabajar hoy con la 25, con la versión 25, pero ustedes pueden trabajar con cualquier versión. Si tienen problemas de instalación, puede ser que tengan una Mac. Si tienen una Mac, lo que les envíe yo no es para Mac, MAC, ¿no? Hay computadoras Mac, pero con los que tienen Windows, que somos la mayoría, ese que los envíe es para las personas que tienen Windows, ¿no? Les envío un enlace de descarga y les envío un video de YouTube para que sigan paso a paso y puedan instalar. Si por casualidad tienen una versión vieja, 21, y quieren instalar la 21, pudieran tener problemas, ¿no? Tienen que desinstalar la anterior. En cambio, si tienen la 21 y quieren instalar la 25, que fue la que les envié yo, debieran poder instalar, ya tener la 21 y tener también la 25. ¿Alguna inquietud? Sí, debe ser Edison. Ok, no hay problema. Edison y Wendy están desde un mismo dispositivo. Sí, acá voy a ampliar un poquito para que todos puedan ver mejor, ¿no? Bueno, este es un curso sobre estadística aplicada a la investigación educativa. El tema de hoy es estadística descriptiva. Recuérdense que hay estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿no? La estadística descriptiva es la que nos sirve para describir variables o fenómenos de una manera, a manera de porcentajes, a manera de tablas de frecuencias, ¿sí? A manera de gráficos de barras o de sectores. Entonces voy a dedicar un tiempito para volver como a explicar eso para los que ya lo han visto, y los que no, bueno, presten mucha atención porque es clave, ¿no? Es clave saber eh, diseñar, saber confeccionar una base de datos en SPSS, porque saber hacer una base de datos en SPSS o en otro software también, el que manejo es el SPSS, que me parece espectacular, porque hasta este momento todas las investigaciones que he hecho y que me han referido, o sea, o que me han preguntado, todas se han podido hacer con el SPSS. No hay una que no se haya podido hacer hasta este momento, ¿no? Inclusive los médicos, los ingenieros, los educadores pueden utilizar el SPSS. El SPSS significa
paquete estadístico para las ciencias sociales. Eso fue en un origen. Pero ya hoy solamente no se puede utilizar, no es solamente para las ciencias sociales, lo pueden utilizar, como les dije, los médicos, los ingenieros, los administradores, cualquiera puede utilizar el SPSS y trabajar de manera tranquila, ¿no? Hay siempre un pensamiento que les voy a compartir. En este caso dice, alguna vez dijo Albert Einstein, prodigio, ¿no? Humano. La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Entonces, por eso siempre les recomiendo tener la mente abierta. Habrán algunas cosas que no van a entender en un primer momento, pero si ustedes preguntan, se comunican conmigo o en el momento en que yo esté explicando, levantan su mano virtual, ¿no? Y me preguntan, yo no tengo ningún problema en responder y aclarar, ¿no? Pero si por casualidad son tímidos y les da alguna pena preguntarme en el momento, me pueden escribir a mi directo, mi número de WhatsApp, y yo con mucho gusto les voy a estar contestando, ¿no? Bueno, aquí esta diapositiva habla del SPSS, que se utiliza en la mayor parte de Latinoamérica y está más que todo en la parte de América, Estados Unidos, y América del Sur también se utiliza. En Europa se utiliza mucho, en España, en algunos países de Asia también, pero mayormente se utiliza en la parte en esta parte, en América. Se utiliza mucho. Eh, bueno, es muy compatible, les voy a hacer un breve resumen de esta parte, es muy compatible con el Excel, con un archivo Excel. Es muy compatible. Eso quiere decir que si ustedes copian del Excel y llevan al SPSS, se copia exactamente igual. Pero a veces si tienen un documento Word y lo quieren pegar, copiar del Word al SPSS, hay veces que no copia igual. Inclusive a veces ni copia, ¿no? Entonces, por eso es que es bueno siempre, si ustedes quieren traer de un Excel, eso se llama importar, ¿no? Del Excel al SPSS, entonces tienen que, preferiblemente háganlo de un Excel. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, y si tengo un Word, ¿no? Llévenlo primero del Word al Excel y después del Excel al SPSS, ¿no? Sí, hagan la prueba, pueden hacer la prueba de copiar del Word al SPSS, si les copia, chévere, ¿no? Pero si ustedes ven que no les copia igual, llévenlo primero al Excel y luego al SPSS. Bueno, aquí más o menos habla de todas las virtudes en forma general, ¿no? Del SPSS. Ya les dije que significaba paquete estadístico para las ciencias sociales, pero eso fue en un origen de hace mucho tiempo. Después luego los ingenieros que la generaron el SPSS se lo vendieron a la IBM y la IBM ya va por la versión 29. ¿Ok? Sin embargo, todavía tiene algunas deficiencias que me imagino que van a ir mejorando poco a poco, ¿no? Bueno, les voy antes de seguir, vamos, voy a dar algunas definiciones porque ¿qué necesitamos en un proceso de investigación? Bueno, esta no es esta, se me desactivó. Voy a mostrarles, ¿no? Porque en todo proceso de investigación necesitamos variables, ¿correcto? Entonces, no podemos ingresar al SPSS sin saber diferenciar lo que es una variable cuantitativa y lo que es una variable cualitativa, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar bien entre una variable cualitativa y una cuantitativa, porque si no sabemos diferenciar, podemos tener problemas o cargar mal el SPSS, ¿no? Hacer una base de datos no idónea. Entonces, es bueno que sepan primero diferenciar entre lo que es una variable de tipo cuantitativa, ¿sí? Y que es una variable de tipo cualitativo, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar unos 5 minutos para recordar o aclarar a los que no tengan bien claro esta parte, ¿no? Por ejemplo, una variable cuantitativa son aquellas que se expresan mediante un número. Por tanto, se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Pueden ser discretas o continuas. No le vamos a atender en esta clase mucho a esto. Esto si tuviésemos en una clase de matemática, pero nosotros no estamos en clase ahorita de matemática. Entonces, acá
Lo que tenemos que saber es qué es una variable cuantitativa y qué es una cualitativa diferencial. Por ejemplo, el peso de las vacas de una granja, que es el peso. El peso es numérico, la edad es numérico, la estatura es numérico. 1,60 m, 1,80 m, 2 metros, ¿sí? Eso es numérico. El número de hijos de una familia tiene 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 0 hijos. Cero es un número, ¿ok? Puede tener 0 hijos. Número de clientes atendidos en una tienda es un número, velocidad también es un número, cantidad de pulgas que tiene un perro es un número. Todas estas variables que están acá son cuantitativas, o sea, numéricas. Se separan en discretas y se separan en continuas, pero nosotros todo lo que se refiere a números, tanto discreto o continuo, la vamos a llamar siempre cuantitativa, o sea, numérica. El SPSS no diferencia entre discreta y continua. Si yo les digo a ustedes, el tiempo, la variable tiempo, yo puedo decir 2 horas, 3 horas, 5 horas, pero también si yo digo 2,5 horas, todo eso es numérico. Como ponga el tiempo, es numérico. O sea que cuando yo hable de tiempo, o cuando cualquier persona hable de tiempo, es numérico. Cuando se hable de temperatura, en el caso de los médicos, temperatura de los niños, temperatura de los adultos, tiene 38,5, es numérico, tiene 39, es numérico. Todo, siempre la variable de temperatura es numérica, así que no lo vamos a diferenciar. No voy a complicarles un poco la vida diferenciando entre lo que es una variable continua y una discreta, porque no vale, no vale la pena. Si usted lo único que tiene que ver, toma número, toma número, es numérica. No toma número, no es numérica. ¿Ya? Entonces, ahí es que lo que quiero que ustedes diferencien. Fíjense que, por ejemplo, la longitud de una pieza, 1,5 m, 1,5, ¿sí? 2,1/4. La altura de 5 amigos, el tiempo, el precio de un producto, todo es numérico, así sean decimales, números enteros, todo es numérico. Dice la longitud, la altura, el tiempo, el precio de un producto, la hora, ¿sí? Todo es numérico. Así que no vamos a diferenciar en ese sentido en el SPSS. Y las variables cualitativas son aquellas que expresan características, cualidades o atributos y no pueden ser medidas con números. Aquí sí vamos a diferenciar. El SPSS sí trabaja con lo que es variables ordinales o variables nominales. Entonces aquí sí vamos a diferenciar y vamos a estudiar un poquito, aunque sea 2 minutos, ¿sí? En diferencial. Ya, me están escribiendo ahí, pero disculpe un momentico. Ok, dice, la marca, fíjense acá, la marca de los celulares de tus amigos. Un celular puede tener marca, a ver, si ustedes me ayudan de pronto, Nokia, ¿qué más hay hoy día? LG, Samsung, etcétera, etcétera. Son marcas, ¿sí? Eso no es numérico, ¿sí? La red social preferida por los millennials, el color de los ojos de los actores, marrones, negros, verdes, azules. Posición en que llega un corredor, primero, segundo, tercero. El curso favorito de tus amigos. Estos son variables que son cualitativas porque no representan números. Que se pueden asignar, que se pueden codificar e igualar a un número, sí. ¿Okay? Pero eso es otra cosa, eso lo vamos a ver dentro de unos minutos. ¿Okay? Las cualitativas se pueden llevar a números, sí. Se pueden codificar para llevar a números, sí, y para poder hacer un análisis estadístico, sí. Pero en un primer momento, son cualitativas porque no representan números. Diferenciamos entonces entre lo que es una variable ordinal y lo que es una variable nominal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una variable ordinal es aquella que presenta valores no numéricos. Pues todas son no numéricas, tanto la nominal como la ordinal son no numéricos, porque son no cuantitativas. Pero sí tiene un orden. La ordinal de orden, sí tiene un orden. Las medallas conseguidas en una competencia: oro, plata, bronce, sí tienen un orden. Un orden en el sentido jerárquico. ¿Sí? El oro tiene una jerarquía mayor, la plata tiene una jerarquía menor y el bronce tiene todavía una menor, más que las anteriores. Entonces, hay un orden. Entonces, son variables cualitativas ordinales. ¿Correcto? Todavía nada que ver con los números. O sea, no son cuantitativos. Repito, posteriormente le podemos dar un código, el 1, el 2 y el 3, y codificamos para que el SPSS la pueda leer.
pero un origen son variables cualitativas ordinales. Las nominales también son no numéricas, pero no tienen un orden. Por ejemplo, el estado civil. Usted puede ser soltero, usted puede ser casado, usted puede ser divorciado, usted puede ser viudo. Y eso no tiene orden. O sea, yo puedo colocar, fíjense que coloqué aquí de primero soltero, pero pude colocar de primero casado. O pude colocar de primero divorciado. O pude colocar de primero viudo. O sea, aquí no hay orden. ¿Sí? En la variable, en las opciones de respuesta, cuando usted le pregunta, ¿cuál es su estado civil? Y en las opciones de respuesta, en el instrumento de investigación, usted coloca primero casado, y después divorciado, y después soltero, y de último viudo, es lo mismo que colocar primero viudo, de segundo soltero, de tercero divorciado y de último casado. O sea, no hay orden. Usted puede colocar en diferente orden las opciones de respuesta. Mientras que cuando dije anteriormente oro, plata y bronce, entonces uno que como que coloca o de mayor a menor o de menor a mayor. O sea, uno puede colocar primero oro, plata y bronce, pero también puede colocar bronce, plata y oro, pero sí, fíjense que ahí sí, ahí sí va, sí cambias. Yo no puedo colocar primero la plata, de segundo el bronce y de último el oro, porque sí tienen una jerarquía. Sí, igual que los militares. Los militares tienen general, es el mayor, si mal no me acuerdo. Después viene mayor, después viene, creo que teniente o capitán, después teniente. Bueno, tienen un orden jerárquico. Entonces, eso hay que respetarlo y eso tiene un orden y por lo tanto el rango militar es ordinal. ¿Sí? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Todo esto le he compartido, fíjense, calificaciones de los estudiantes del primer año. A ver, ¿quién me dice algo? Las calificaciones que serían numéricas o cualitativas. Cuantitativas. Perdón, Miguel. Doctor, si se utiliza un sistema vigesimal, obviamente, o decimal, sería cuantitativa, ¿no? Porque también hay tipo de evaluación cualitativa que utilizan con letras. Ah, claro, sí. Aquí dice, exacto. Bien, ¿no? Dice el profesor Miguel, dice, bueno, si utilizan números, es cuantitativas. Hoy día hay calificaciones con letras, claro, ¿no? Entonces, si es con letras, sería cualitativa y si es con números, cuantitativa. Por ejemplo, talla de las personas en un recinto. Claro, la talla me refiero acá cuando digo talla, es, a ver, pues a uno puede decir talla, en algunos países la talla es la estatura, en otros países la talla lo que mide uno en la camisa, en la chaqueta, en los pantalones, ¿no? Pero en los dos casos la talla es un número. Si es el peso, es un número, ¿sí? Si es el número de la camisa, aunque hay camisas que dicen M, ¿no? M, S, ¿no? Entonces, ahí también pudiera ser la talla, ¿no? Entonces, específicamente cuando uno dice peso de las personas, el peso sí es numérico, ¿no? Cuando dice estatura de la persona, entonces es numérico, ¿sí? Temperatura de la persona es numérico. O sea, hay que estar bien claro en eso para definir bien la variable. Intensidad del dolor o afección. O sea, intensidad de un dolor, el de dolor de cabeza. Uno puede decir, tengo un fuerte dolor de cabeza. Tengo un fuerte dolor de cabeza. Tengo un regular. Tengo más o menos el dolor de cabeza, lo tengo poco regular o casi. Tengo un dolor de cabeza, pero bajo. Entonces, ahí uno pudiera decir, bueno, bajo, dolor de cabeza, medio, dolor de cabeza, alto, dolor, o sea, la intensidad del dolor de cabeza puede ser baja, media o alto. O sea, que yo sepa hasta hoy día, no sé de pronto acá que hay médicos, hasta hoy día no hay un aparato que mida la intensidad del dolor de cabeza. De pronto la hay, ¿no? De pronto me dice un médico acá, no, ya hoy día ya se puede medir la intensidad con un número de dolor de cabeza. Bueno, perfecto. Si se mide la intensidad del dolor de cabeza, ya hay un aparato que mida la intensidad del dolor de cabeza con un número, es numérico. Pero mientras no haya un aparato sofisticado de tecnología de punta que diga, mira, no me arroja un número, entonces a la persona usted le puede preguntar en su investigación, ¿cómo tiene el dolor o cómo presenta usted los dolores de cabeza?
medio o bajo, medio o alto. Entonces la persona, bueno, a mí me da regularmente, o sea, no me da muy fuerte, pero tampoco muy bajo, bueno, medio. Entonces el investigador va contestando. Entonces en ese momento la variable sería cualitativa, ¿sí? Cualitativa porque no es numérica. El nivel de satisfacción, ¿no? En una prueba de degustación. Muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, poco satisfecho o muy insatisfecho, ¿no? Ahí está, ahí se presenta una escala Likert, hay un orden. Les aclaro que todas las variables ordinales, todas, no conozco una que sea ordinal y no se escala Likert. Acuérdense que Likert fue la persona, Rensis Likert fue la persona, un psicólogo, un doctor en psicología, fue la persona que originó el análisis psicométrico, ¿no? Anteriormente se hacía solamente en la parte psicométrica, ya se ha extendido a todos los campos, ¿no? Esta escala Likert. Pero él originó en su tesis doctoral, ¿no? Hizo un artículo científico y por ahí empezó hace muchísimo tiempo. Ya va para 100 años, ¿no? Pero claro, ya se ha desarrollado, ya en otros sentidos, los científicos han podido avanzar en ese sentido para otros campos, ¿no? Con las escalas Likert. Pero cuando haya una, una variable ordinal, es Likert y viceversa, ¿no? Cuando es Likert, es porque están trabajando con una variable ordinal. Si no tiene orden, entonces es nominal, siempre y cuando sea cualitativa. Aquí está el rango militar. El rango militar tiene orden, es ordinal, ¿no? Muy bien, no sé si me tienen alguna pregunta. Todo esto lo vamos a llevar al SPSS. Darle el instrumento, aquí está. Un instrumento que yo utilizo mucho en mis clases porque me parece muy sencillo de entender para iniciar, ¿no? Muy didáctico, muy pedagógico. Eso fue un cuestionario que realicé cuando estaba en Quito, ¿no? Ayudándole a un estudiante, dice, impacto psicológico por confinamiento en la familia del conjunto residencial Palermo del sector Chillogallo. Entonces, se le hicieron aproximadamente unos 60, a unas 60 personas que vivían en ese momento, de pronto todavía viven, en el conjunto residencial Palermo del sector Chillogallo. Se le hicieron unas 15 preguntas, ¿sí? Es un instrumento de investigación, el cual vamos a llevar a la base de datos SPSS, ¿sí? Fíjense que tiene una escala Likert. ¿Por qué tiene una escala Likert? Porque dice, durante el tiempo de confinamiento ha sentido inseguridad o desesperación. La persona pudo contestar siempre, pudo contestar casi siempre, pudo contestar a veces, pudo contestar casi nunca o nunca. Entonces fíjense que tiene un orden, siempre es como el más positivo, ¿no? Casi siempre es positivo pero menos. A veces es como la neutral, ¿no? Una escala neutral. Y casi nunca es negativo ya, pero menos negativo que nunca. Entonces, ¿qué dijo Likert? Likert dijo, bueno, sugiero en las opciones de respuesta de una variable ordinal colocar esas opciones de respuesta impar. Y esto es muy importante. No se imaginan cuánto, desde el punto de vista estadístico. Yo he visto instrumentos de investigación que tienen, dos opciones de respuesta y supuestamente es ordinal la variable. O tienen 4, o tienen 6 opciones de respuesta, o sea, las tienen pares. Entonces, eso crea un problema de confiabilidad del instrumento de investigación. Cuando veamos confiabilidad del instrumento de investigación, mañana vamos a ver confiabilidad de un instrumento de investigación. Van a ver que es muy importante colocar las opciones de respuesta de manera impar. Porque la confiabilidad, entre más opciones de respuesta se tengan en el instrumento de investigación y de manera impar, las opciones de respuesta sean 3, 5, 7, 9, generalmente yo sugiero que sean 5 opciones de respuesta, pero la teoría dice que entre más opciones de respuesta y más preguntas uno tenga en el instrumento de investigación, el instrumento de investigación va a ser más confiable. Entonces, en ese sentido, Likert decía que, me imagino que por sus investigaciones, ¿no? Colocar opciones de respuestas impares
¿sí? Impares. En este caso tengo 5 opciones de respuesta de manera ordenada, ¿no? Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca. Y siempre colocar, decía él también, una neutral, ¿no? En el caso de un instrumento de satisfacción, cuando usted aplica una plataforma a sus estudiantes, como por ejemplo en el caso de matemáticas, el Khan Academia, el GeoGebra, o una clase invertida, o aplica lápices al centro, o sea, cualquier metodología activa que hoy día aplique y usted quiere ver si sus estudiantes están satisfechos con esa nueva metodología activa que utilicen en sus clases, entonces usted lo que debe hacer es pasar un instrumento de satisfacción, una encuesta de satisfacción, y esa encuesta de satisfacción yo les sugiero que escriban totalmente satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho. Entonces, fíjense que tiene 5 opciones de respuesta y tiene un orden. Y fíjense, dice, medianamente satisfecho es una escala neutral. Neutral. Entonces, siempre, yo estoy muy de acuerdo, le digo por la experiencia en estadística, que siempre se coloque una escala neutral. Hay personas que colocan en sus investigaciones las 2 positivas, las 2 negativas, y la neutral la obvian. Mal hecho porque ahí crea un sesgo que a veces la persona no está ni de acuerdo ni en acuerdo, entonces, pero está en un punto neutral. Bueno, la persona contesta que está en un punto neutral y eso es bueno para la investigación y es bueno para la confiabilidad del instrumento. Entonces, es clave colocar las opciones de respuesta impares cuando tienen una variable ordinal. ¿Okay? Entonces, tenemos este instrumento el cual vamos a llevar a el SPSS. Les voy a enseñar muy detalladamente o a recordar cómo hacer la base de datos en SPSS. Para eso, una vez que se recogió la información, se codificó. ¿Qué es codificar? Aquí está debajo. Por ejemplo, yo también sugiero esto, que colocar uno, hay personas que comienzan con 0, ¿no? Hay personas que inclusive comienzan con un número negativo, ¿no? Para mi entender de las cosas desde el punto de vista matemático es complicarse. Entonces, yo sugiero también comenzar con el número 1, con un número positivo, ¿eh? 1. Fíjense que como esto es una variable, todas estas variables, cuando digo variables, son las preguntas, ¿sí? Todas estas preguntas o variables son ordinales. ¿Por qué? Porque tienen un orden según las opciones de respuesta. De tal manera, entonces, con una encuesta de satisfacción, todas las variables de una encuesta de satisfacción son ordinales porque tienen opciones ordenadas, pues, de respuesta. Entonces, fíjense que coloco 1 nunca, la más negativa, que es nunca, le escribo 1. La negativa, pero menos negativa, le escribo 2. O sea, le asigno el número 2. A veces, a la escala neutral, le asigno el número 3, a casi siempre le asigno el número 4, y a siempre, que es la más positiva, le asigno el número 5. Hay personas que lo hacen de manera inversa y eso complica también el análisis estadístico. Hay personas que empiezan con el 1 siempre, 2 casi siempre, 3 a veces que va a ser igual. El 1 le llaman 5, el nunca le llaman 5. Entonces, yo prefiero comenzar, tener como un orden, ¿no? Adelante, profe Miguel. Disculpe la interrupción, doctor. Adelante. ¿Qué pasaría si estamos al frente de un instrumento de opción binaria por la naturaleza misma del instrumento, llámese una lista de cotejos, por ejemplo, y queremos someterlo a la confiabilidad? ¿Cuál sería el estadístico, el de confiable para poder determinar el grado de consistencia? Sabiendo de que en este caso Likert, bueno, hasta 5 o impar, pero en un instrumento de opción binaria, por ejemplo, con alternativa sí o no, es mi inquietud, doctor. Sí, muy bien, muy buena pregunta y me recuerda algo el profesor Miguel, ¿no? Ya le contesto en un minuto, mire, ¿no? A mí me pasó, a mí me pasó lo siguiente. Estaba haciendo la maestría en el año 2000, sí, 2000. Estaba recogiendo la información, hice un instrumento con puro sí o no. Oigan, con puro sí o no. Cuando uno hace un instrumento con puro sí o no, las variables son nominales, ya no son ordinales, ¿sí? Ya no son ordinales porque el sí o no no tiene orden. Yo puedo preguntar, hoy es sábado,
y le coloco la opción sí o no. Hoy es sábado y le coloco la opción no o sí. No cambia, no hay orden. Usted puede contestar como quiera, ¿no? No hay orden. Entonces, ese tipo de instrumentos se presentan variables nominales. Entonces, me pasó que la confiabilidad del instrumento, cuando coloqué como 30 preguntas con puro sí o no, ¿saben cuánto me dio? Me dio negativa la confiabilidad, numéricamente hablando, con el SPSS. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará que me dio negativa la confiabilidad? Claro, da negativa la confiabilidad. Me puse a analizar después. No tenía tanta experiencia en ese tiempo como tengo ahora. Y digo, bueno, ¿qué pasó? Me pongo a investigar. Y digo, bueno, ya, lo que pasa es que no hay variabilidad en las opciones de respuesta. Claro, hay preguntas que no va a haber variabilidad, porque hay preguntas que hoy es jueves, hoy es sábado, o es sí o es no. Hay preguntas que no va a haber otra opción de respuesta. Pero habían preguntas donde uno lo encajona, digamos así, no sé si ustedes entienden la palabra encajonar, encierra, donde uno lo encierra en sí o no, cuando pueden haber otras opciones de respuesta. Entonces ahí es que viene el problema de la confiabilidad del instrumento, se viene al piso. Se va inclusive a la parte negativa. La confiabilidad varía entre 0 y 1. A nosotros nos da, si nos da 0,7 en adelante, es buena la confiabilidad, pero si nos da 0,7 hacia abajo, ya hay problemas con ese instrumento de investigación. Entonces, hay hoy día con el SPSS, está el alfa de Cronbach para las ordinales y está la Q de Richardson para las nominales. Pero el SPSS lo trae integrado ya hoy día. Si usted tiene un instrumento con solamente variables nominales, con sí o no, o con verdadero y falso, que también pueden ustedes hacer un instrumento con puro verdadero y falso. Anteriormente no lo traía integrado el SPSS. Yo lo hice cuando no lo traía. Entonces yo se lo apliqué a las variables nominales como si fueran variables ordinales. ¿Y qué pasó? Que me dio súper negativo. En cambio, ya hoy día usted mete un instrumento en el SPSS, codifica y hace la base de datos y analiza la confiabilidad del instrumento, y pasa que ya le aplica la Q de Richardson a las que son nominales y le aplica el alfa de Cronbach a las que son ordinales. Entonces ya hoy día sí ya está ajustado eso, por eso las versiones van mejorando, ¿no? Pero no hay problema. ¿Qué sugiero yo? ¿Qué sugiero yo? Hacer un instrumento para que aumente la confiabilidad, no hacer un instrumento puramente con variables nominales, con puros sí o no, con puros verdaderos y falsos. No sugiero porque la confiabilidad se baja bastante. Mientras que cuando usted hace un instrumento combinado, un instrumento puede tener variables cuantitativas, puede tener variables nominales, puede tener variables ordinales. Entonces, es preferible hacer un instrumento combinado, no con puras variables nominales y no con puras variables ordinales. Yo soy más de lo que sí puede ser con puras variables ordinales. La confiabilidad aumenta, ¿no? Pero cuando usted lo hace con puras nominales, ahí sí vienen los problemas. Entonces yo sugiero que si usted quiere, no, es que yo necesito hacer, pues es válido. Yo necesito hacer un instrumento con también, yo quiero ver si esto es verdadero, si esto es falso, si es sí o no. Puede hacerlo, pero combínelo con variables también ordinales y haga el análisis de confiabilidad con los dos, ¿no? Con los dos, porque pudiera, entre menos respuesta tenga, entre menos opciones de respuesta tenga un instrumento de investigación, la confiabilidad va a bajar. Imagínense usted si ustedes hacen 4 preguntas con 2 opciones de respuesta, mire, la confiabilidad eso le va a tender a 0. Mientras que cuando usted por lo menos tiene 10 preguntas y varias opciones de respuesta, la confiabilidad va a aumentar. Entonces, eso se lo digo por experiencia, porque me ha pasado. Lo he analizado en vivo, no se lo estoy diciendo por libros ni por teoría, se lo estoy diciendo porque me ha pasado. Usted tiene muchas preguntas y varias opciones de respuesta, la confiabilidad le tiende a 1, y eso es bueno. O si usted tiene pocas preguntas y pocas opciones de respuesta, la confiabilidad se le va a venir al piso, se le va a venir a 0, inclusive le puede dar negativo. No sé si le contesté al profesor Miguel, de todas maneras mañana aclaramos más lo de confiabilidad todavía. Ok, muy agradecido, doctor. De nada, Miguel. Entonces, mira acá, ¿no? Vamos a ver acá, ¿dónde está la? Bueno, esta es la otra.
Vamos a buscarle. Perdonen un momentico que estoy buscando. Bueno, este que está acá les presento. Este es el SPSS, ¿sí? Así que el zoom debieran mejorarlo también porque siempre el cintillo molesta, ¿no? Que como docente también deben saber eso, ¿no? Aquí tienen el SPSS. Fíjense que el SPSS tiene una parte que dice archivos, editar, ver, datos, transformar, analizar, gráficos, utilidades, ampliaciones, ventana y ayuda. ¿Cuáles son los botones que más vamos a utilizar aquí? El botón analizar, muchísimo. El botón gráficos y el botón transformar, ¿sí? Ya sería el botón transformar, debería ser la semana que viene, ¿sí? Esta semana vamos a utilizar mucho el botón analizar y gráfico y archivo, que es para guardar como, ¿no? Cuando usted quiere guardar el archivo, que no quiere perder lo que la base de datos que hizo, es bueno que le den un nombre, ¿sí? Y donde aquí se le va a activar guardar como, cuando usted escribe algo acá, si yo escribo aquí, por ejemplo, P1, de pregunta 1, entonces aquí usted busca aquí en archivo, ya se le activó el guardar como y ya puede guardar como si fuera el Word, como si fuera el Excel, como si fuera el PowerPoint, le da un número, le da un nombre y lo guarda en sus archivos, en el lugar que usted quiera, en la carpeta que usted quiera, ¿no? Pero es muy manejable, no se asusten porque están viendo muchas eh, columnas aquí, ¿sí? No se asusten, son muy pocas columnas las que realmente se deben configurar bien para nuestro objetivo, ¿no? Que es la investigación científica. Entonces, fíjense que cuando ya escribí aquí solamente P1, que desde la palabra pregunta, de la pregunta 1, que es la variable 1, que son las preguntas del instrumento de investigación van a ir acá, se lo voy a explicar muy rápidamente eh, qué va aquí, qué es lo que deben escribir acá. Yo les sugiero aquí escribir B1 de variable 1, P1 de pregunta 1, así, ¿no? P2, ¿no? Vamos a suponer acá, vamos a escribirlo de una vez, vamos a generar, ¿sí? P2, fíjense, le dan a Enter, P3 le dan Enter, P4, P4, P5, fíjense, le estoy dando a Enter y se está generando a la derecha por defecto todo lo que se está generando. Pero tranquilo que yo lo voy a explicar con detalle cómo deben configurar cada columna, ¿sí? O bueno, no todas las columnas, pero sí la gran mayoría de las columnas, porque las que más vamos a necesitar para la investigación. Entonces aquí yo voy a agregar 15 porque el instrumento de investigación que les mostré hace unos minutos tiene 15 preguntas. Si su instrumento de investigación tiene 20 preguntas, tienen que llegar hasta P20 o hasta B. Se repito, aquí no tiene que ser P1, ¿no? P2, puede ser B1, puede ser la palabra edad, puede ser la palabra sexo, puede ser la palabra estatura, ¿sí? Yo prefiero aclararlo aquí, donde dice etiquetas, aquí. Donde dice etiquetas, aclaro que es P1, que es P2, que es P3 en la parte de etiquetas. Ok, ya les explico eso. Entonces, P6, P7, voy a llegar hasta P15. Y sería P9, P10, P11, P12, P13, P14 y P15. Estoy llegando hasta P15, hasta la pregunta 15, porque el instrumento de investigación que tenemos de la investigación que se hizo en Quito, tiene 15 preguntas. Entonces, por lo tanto, vamos a tener 15 variables. ¿Sí? Las preguntas, ¿qué son las preguntas que están en el instrumento? Las variables de acá en el SPSS. ¿Okay? Bueno, que si esas preguntas o esas variables son ordinales, son nominales o son numéricas, ya esa es otra cosa. Lo vamos a configurar por acá. En este caso, ¿cómo es el tipo de pregunta? ¿Cómo es la variable que está en el instrumento? En este instrumento en este instrumento que les mostré aquí. ¿Cómo son el tipo de pregunta? ¿Ordinal, nominal o numérica? Según esto que tengo acá. Ordinal. Son ordinales, ¿verdad? Todas son ordinales. Entonces, por supuesto, todas estas preguntas van a ser ordinales. ¿Y qué significa para el SPSS que sean ordinales? Bueno, aquí, que en la medida, en esta parte que dice medida, esta es medida de la variable, a todas le vamos a colocar ordinal. Fíjense que aparece la palabra ordinal, aparece la palabra nominal y aparece la palabra escala. Cuando es para la palabra escala le vamos a dejar aquí
cuando la variable sea numérica. Fíjense que aparece como una cinta métrica, ¿no? Una regla. Eso significa que es para toda variable numérica, ustedes tendrían que activar escala, ¿no? Pero no, en este caso tenemos que activar ordinal. Entonces, ¿qué se va a hacer ahora? A copiar la palabra ordinal, como todas son ordinales, sombreamos todas las demás para no hacer una por una y con el botón derecho del mouse pegamos, ¿sí? Entonces todas serán ordinales. Si usted tiene una base de datos que es combinada, bueno, acá, si las siguientes preguntas son numéricas, yo dejaría escala. Si las siguientes preguntas después de la P15 son nominales, yo dejaría nominal, ¿ok? Pero como en este caso todas las variables son ordinales, entonces en la medida de la variable van ordinales, o sea, tanto P1 hasta P15 son variables ordinales porque son escala Likert, ¿ok? Sugiero también, y esto también les aclaro, aquí cuando el tipo de variable es ordinal o nominal, cuando la medida de la variable es ordinal o nominal, en el tipo de variable debe ir eh, cadena aquí. Uno debe apretar acá cadena y aceptar. O sea, cuando la variable es nominal u ordinal, lo legal, lo correcto, es que aquí aparezca cadena. Cuando la medida de la variable aquí es escala, cuando es escala, entonces lo legal es que aquí sea numérico. O sea, que aquí sea numérico, ¿sí? Pero, por experiencia les digo, con la versión 26 y hasta la versión 29 que he trabajado, yo sugiero que aquí en el tipo siempre dejen numérica. ¿Por qué? Bueno, pero ustedes miran, pero bueno, profe, ¿cómo que numérica si me está diciendo que es ordinal? Porque el SPSS, cuando yo le cambio aquí a cadena, pasa que los gráficos y las tablas de frecuencia me aparecen con los códigos, que lo vamos a dar aquí en valores, ¿sí? Me aparecen con el código. Si yo, por ejemplo, si nunca es 1, no me aparece la palabra nunca, me aparece 1 en el gráfico o en la tabla de frecuencia que vamos a generar en unos minutos, ¿ok? No me aparece. Entonces, es mejor dejar aquí tipo numérico. Y aquí sí colocar lo que, si es ordinal, si es nominal o si es escala, ¿ok? Entonces, yo sugiero no cambiar aquí, déjenlo numérico siempre. Fíjense, ya vamos, una columna que prácticamente no vamos a utilizar, le vamos a dejar siempre numérico. En la anchura, esa es la anchura de cuántos caracteres voy a tener aquí. Los caracteres son, en este caso tiene dos caracteres, este tiene 3 caracteres, entonces está dentro de los límites, 8, ¿sí? O sea, entonces generalmente por defecto esta tampoco se mueve mucho. Y si le aumentamos aquí los caracteres, entonces esto mismo se va moviendo, ¿no? Se va moviendo a 10, a 12, ¿no? No va a pasar nada, ¿ok? O sea, yo sugiero no meterse con esta, no meterse con esta. Aquí, en decimales, nosotros vamos a trabajar aquí con códigos enteros. 1, nunca. 2, casi nunca. 3 a veces. 4 casi siempre. Y 5 siempre. Entonces, aquí no va a tener decimales. Entonces, le copiamos el 0 aquí arriba y no le escribimos con el botón derecho pegar y le colocamos a todos. En este caso, como vamos a trabajar con variables ordinales, las cuales las opciones de respuesta se codificaron con 1, 2, 3, 4 y 5, no va a tener decimales y por eso estoy colocando aquí 0 decimales. Pero si ustedes en el futuro vamos a tener una variable que sea con decimales, como por ejemplo el peso, que es, 30 kilos con 500 gramos, entonces 30,5. Entonces aquí, si vamos a trabajar con un decimal, le aumentamos a 1, esa variable. Si vamos a trabajar con 2 decimales, le aumentamos a 2. Correcto, eso depende de la variable. En este caso, las variables ordinales y las variables nominales, como se codifican con números enteros, entonces se le coloca 0 aquí en decimales, ¿sí? Solamente estaría uno pendiente si estuviese trabajando con variables escala, con variables numéricas, como por ejemplo, como le dije, la estatura. Mide 1,65, entonces ya ahí tiene 2 decimales. Entonces usted tendría que colocar acá 2 decimales, ¿okay?
En etiqueta, yo no les he mostrado esta, a ver si está activa. No sé, no está activa, pero yo la voy a activar. El Zoom no permite muchos documentos abiertos, entonces se desactiva, ¿no? Entonces ustedes aquí, miren esto que está acá, ¿no? Esta es la hoja de las preguntas. Fíjense, las preguntas se colocan de manera horizontal aquí, el nombre, ¿sí? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, hasta la pregunta 15. ¿Y por qué llegué hasta la pregunta 15? Porque el instrumento de investigación con el que estamos trabajando tiene 15 preguntas, ¿ok? Si usted tiene 20 preguntas, llegaría allá a la derecha hasta la columna 20, hasta la columna aquí sería P16, pregunta 16, pregunta 17, pregunta 18, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, no olvidarán esto. Las preguntas se escriben acá. O sea, no la pregunta como en sí como la pregunta, sino el nombre, pregunta 1, ¿no? Pregunta 2, simplemente para simplificar. Y los entrevistados se colocan en forma de columna, ¿sí? En este caso tengo 64 vecinos del conjunto residencial, ¿sí? Si usted tiene 40 estudiantes, entonces escribe estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, hasta el estudiante 40. Si usted tiene pacientes, en el caso de los médicos, paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4, paciente, ¿ya? Si es niño, niño 1, niño 2, niño 3. Por no colocar aquí los nombres, hay personas que escriben los nombres. No es muy conveniente a la hora de hacer una investigación en el análisis escribir los nombres, simplemente se escriben por ubicación. Uno escribe los nombres por ubicación, bueno, el niño con nombre tal tiene tal cosa, ¿no? Ya para cuestiones de los médicos, si es para cuestiones de los profesores, el estudiante tal me está presentando tal problema. Entonces ya es bueno, sí, ubicar el nombre aquí, pero no así en el análisis estadístico. No tiene sentido escribir el nombre en el análisis estadístico, pero sí para cuestiones de ubicación. Igual el sexo, igual, la ciudad, ¿no? La ciudad. Entonces, para cuestión de ubicación, y las ciudades a veces sí se nombran en las estadísticas y se pueden nombrar la ciudad Quito, la ciudad en Perú, Lima, ¿no? En Paraguay, que Asunción, la capital, ¿no? Entonces, sí, depende de la investigación, a veces es bueno nombrar la estadística y a veces no. Entonces, se puede recoger la información, pero no se utiliza, o se puede recoger la información y sí se utiliza en el análisis. Entonces, repito, las preguntas van en forma acá horizontal, o sea, el nombre, la pregunta 1, pregunta 2, variable 1, variable 2, y aquí van los entrevistados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el vecino 1 dijo a la pregunta 1 3 a veces, pero el vecino 2 dijo a veces. El vecino 1 dijo para la pregunta 2 también dijo a veces, pero el vecino 2 dijo también a veces para la pregunta 1, pero dijo 2 en el código es casi nunca, ¿no? Para la pregunta 2 y así. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Que su investigación, usted se tiene que sentar, recoger la información con un instrumento, codifica, ¿sí? Acuérdense que hay una codificación, yo se las mostré, y va colocando un número en el Excel, ¿sí? Un numerito, código por código del vecino 1. Código, que fue lo que contestó a la pregunta 1, a la pregunta 2 y hasta la pregunta 15. Y así tiene que hacerlo con el vecino 2, desde la pregunta 1 hasta la pregunta 15, así con todos y cada uno de los vecinos. Eso lo hice yo con estudiantes, o con sus estudiantes, o con sus pacientes, o con sus vecinos, o con lo que usted quiera, con las personas que quiera entrevistar, ¿no? Depende de dónde esté. Entonces, se llena esta sábana, se llena esta base de datos en Excel, fíjense, y ya tengo todos y cada uno de estos, de los códigos, ya de las respuestas que han dado los vecinos con respecto a cada pregunta, ya lo tengo todo codificado, ¿no? Estas preguntas, las preguntas están acá abajo, miren. De la pregunta 1 también las coloqué en Excel para copiar, las tengo en Excel, control C, fíjense, control C, y me voy al SPSS, acá, y eso se coloca aquí en etiquetas, miren. Las personas generalmente tratan de hacer esto, ¿no? No, yo lo que se debe hacer es colocar en la primera columna, en la casilla, aquí, de etiqueta, y con un control V, fíjense, ya aparecen rápidamente todas y cada una
de las preguntas que estaban allá en el Excel, fíjense que se copian exactamente igual. Por eso el Excel es muy compatible con el SPSS. A veces pasa que uno lo tiene en Word y copia y pega y se le copian también bien. Simplemente hagan la prueba. Si hacen la prueba y no ocurre, háganlo siempre en Excel, ¿no? Los valores, ¿no? Fíjense que ya les expliqué qué va aquí. Aquí van a colocar letras y números muy cortos. Generalmente yo casi aquí no coloco nada menos que sea sexo, sí que lo coloco completo. Pero sí, generalmente coloco letras y números muy pocos caracteres aquí. Aquí nada se escribe, se cambia, nada se cambia. Aquí ordinales, nominales, se coloca cero decimales. Cuando es numérico, escala, ahí sí hay que colocar decimales siempre y cuando hayan decimales, ¿no? Los números que ustedes obtengan. En etiqueta se colocan las preguntas, todas las preguntas del instrumento de investigación, todas las preguntas, todas. Tiene 100 preguntas, aquí caben, no hay problema porque no estoy seguro de lo que voy a decir ahorita, que el SPSS es infinito, pero a mí nunca yo he colocado aquí hasta 300 preguntas y nunca me dice que no puedo. De manera que yo intuyo que el SPSS, esta plataforma es infinita, o sea, no hay problema de límites aquí, ¿no? Te puede agregar las preguntas que usted quiera. Puede colocar 300 filas, 300 columnas, depende de la investigación que usted tiene, va a trabajar, va a poder copiar y pegar aquí, ¿sí? Va a poder configurar todo lo que usted quiera. Entonces, fíjense que tenemos hasta este momento hasta etiquetas, ¿sí? Fíjense que miren cómo las muevo, ¿eh? Yo la puedo aumentar, la puedo reducir. Realmente uno trabaja aquí para poder ver a la derecha, ¿no? En valores, ¿no? En valores, fíjense que en valores para codificar. La columna valores es muy importante. Solamente se codifican las variables ordinales y las variables nominales. No se codifican. Las escalas no se codifican, porque las escalas son un número. El tiempo es un número, el peso es un número, la estatura es un número. O sea, no se puede codificar un número con otro número. Yo no puedo decir que una persona que pese 1,60, que pese 65 kilos, la voy a igualar con 1, porque el 65 no es igual al 1. Entonces, no sé, las escalas, los números, ya el SPSS lo capta como un número y ya. Entonces, vamos a codificar para que el SPSS capte el número de veces que aparece esa opción de respuesta y pueda hacer estadística, ¿ya? Entonces, acá vamos a colocar que el 1 aquí, el 1 dijimos que era nunca, ¿se acuerdan? Nunca, miren. En valor es el 1, en etiqueta es nunca. Y añadimos aquí, ¿ven? Añadimos. En valor, el valor es 2 y la etiqueta el 2 sería casi nunca, que era negativa, pero menos negativa. Y añadimos, ¿ves? Valor 3, a veces. Añadimos valor 4 casi siempre, ¿no? Añadimos valor 5 siempre, que es la más positiva, ¿ok? Fíjense que estoy codificando. ¿Dónde se codifica? En valores. Y aceptamos aquí. Fíjense que aparece ya aquí, si yo abro acá en estos 3 puntitos aquí, aparece 1 nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre. Tiene un orden, ¿no? Por eso la variable es en medida ordinal. ¿Sí? Esta variable, la primera, es ordinal y todas son ordinales. Pero como todas tienen las mismas opciones de respuesta, entonces es más cómodo en este sentido. Le doy con el botón derecho aquí, copio, sombreo todas las demás hasta donde sea necesario y pego. ¿Sí? Fíjense. Se gana tiempo ahí, ¿no? Por eso es lo importante del SPSS, ¿no? Entonces estamos claros hasta donde dice nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta y valores, ¿eh? Valores perdidos. Tampoco se metan con esta parte, en los valores perdidos. ¿Qué es un valor perdido? Por ejemplo, si usted está estudiando un grupo de estudiantes que tenga edades entre 15 y 20 años, pero hay un estudiante que tenga 30 años, entonces ese valor se va a perder. El sistema lo saca, porque es un valor que está fuera de rango, ¿sí? Bueno, pero ya el sistema ya se encarga de decir, dice valor perdido 1, después en la tabla dice valor perdido, ¿por qué se perdió este valor?
Ah, porque este estudiante tiene 30 años, 40 años y los demás están entre 15 y 20. Entonces, imagínense, lo va a sacar, ¿no? Porque es un valor perturbador de la tendencia, de las medidas de tendencia central, de la media, de la moda y de la mediana, que son medidas de tendencia central. Recuerden que hay tres tipos de medidas de tendencia central. La media aritmética, o sea, el promedio. La moda, que es la mayor de las frecuencias. ¿Cuántas veces aparece este dato? 8 veces. Ah, bueno, este es el que aparece más. Entonces, esta es la moda. La moda es el número de veces, es el dato que aparece más. Sí, espero me hayan entendido eso. Y la mediana es también una medida de tendencia central que implica si el número de datos es, por ejemplo, impar, se toma la medida el valor que está en el centro. Si es par, se suman los dos valores que están en el centro y se dividen para dos. Después, ahorita les hago algún ejercicio con eso ahí. Entonces, en valores perdidos no se metan, en columnas tampoco. Esto indica también, esto es aquí en vista de datos, ¿no? Fíjense, en vista de datos ya tenemos dispuesto aquí arriba P1, P2, P3 hasta P15. Aparece como una escalera porque es ordinal. Este es el símbolo cuando la variable es ordinal. Cuando la variable es nominal aparecen como tres globitos pegados, ¿no? Y cuando la variable es escala, aparece como una cinta métrica. Entonces aquí vamos a escribir que los códigos. Aquí van los códigos. ¿Qué código es lo que tenemos allá en el Excel, ¿no? Ya lo vamos a copiar y a pegar. Entonces, si usted aumenta aquí a más de 8, entonces lo que hace es aquí, como ensancharse más esto aquí, se ensancha más. Eso no va a influir en nada. Eso, fíjense, 11, le coloqué 11 ahí, miren que se ensanchó más, ¿ves? Si yo ensancho aquí la P2, fíjense que se fue a 26, ¿ves? ¿Ya? Entonces, si le escribo aquí 8, si le escribo 8 como normalmente está, si le escribo 8, debe irse la primera columna, se pone más fina, ¿no? Pero fíjense que la P2, como está en 26, entonces aumentó, entonces yo le escribo aquí 8 otra vez para que vaya a su normalidad. Entonces, no cambien ni el tipo, ni la anchura, ni los valores perdidos, ni las columnas. No lo cambien, eso va mismo, se va ajustando, ¿sí? Alineación tampoco cambia porque eso es a la derecha. ¿Qué significa alineación a la derecha, izquierda o centrado? Bueno, que aquí en vista de datos, el código se coloca aquí en el centro, se coloca a la derecha o se coloca a la izquierda. Tampoco influye en nada en el análisis estadístico si el código está a la izquierda, si el código está a la derecha, si el código está al centro. No va a influir en nada, por lo tanto yo lo dejo tranquilo también la alineación. Entonces lo que sí debe estar bien es la medida. Lo que sí debe estar bien aquí es que ustedes no cambien esto a cadena, si es cadena, porque ya por lo que les dije, ¿no? Aquí etiquetas, debe estar bien aquí que esté 0 decimales o los decimales que tenga, dependiendo si es escala ordinal o nominal, que sí codifiquen solamente las variables ordinales o nominales. Las escalas no se codifican. Cuando aparece aquí la edad, por ejemplo, no codifiquen eso. Aparece el tamaño, la estatura tampoco. Valores perdidos no se metan, columnas tampoco. Fíjense, acá sí tenemos listo. Aquí falta una sola columna que es el rol de entrada. Siempre déjenlo en el rol de entrada porque vamos a estar. Si usted cierra el rol, entonces ya se cierra la base de datos y la hasta 15. No, déjenlo tranquilo porque uno no sabe si va a agregar ahora más tarde aquí otra variable y sigue trabajando con la misma base de datos, ¿sí? Y déjenlo entonces en rol entrada. Pues fíjense que es muy sencillo hacer una base de datos en SPSS. Solamente atender nombre, tipo de tranquilo, anchura 8, decimales 0 si no tiene decimales, la etiqueta si hay que escribir las preguntas o a lo que se refiere cada pregunta. Los valores también hay que cambiar si son ordinales o nominales, hay que colocarle sus códigos, sus nombres. Fíjense, muy fácil. Y la medida ya también ustedes saben. Pero hasta este momento está casi lista, nos faltaría en vista de datos. Fíjense que una base de datos en SPSS solamente tiene 2 hojas. 2 hojas es lo que tiene una base de datos en SPSS. Tiene vista variable donde usted va a escribir todo lo que acabamos de hacer hace unos minutos. Y vista de datos donde usted va a escribir, va a colocar los códigos. Como ya nosotros tenemos acá los códigos, simplemente es copiar solamente los códigos. Solamente los códigos copiar. Nada de copiar preguntas, ni el nombre de la pregunta, ni el nombre de los vecinos, no. Solamente los códigos.
control C, y nos vamos otra vez a la base de datos. Fíjense, en vista de variable no es ya, y en vista de variable configuramos, ¿sí? Es en vista de datos, aquí abajo, ¿eh? Vista de datos, aquí. Las personas generalmente tienden a hacer esto, ¿no? No, no. Solamente se ubican en la primera casilla aquí, y con un control V ya van a aparecer todos los códigos que ustedes tienen en el Excel. Fíjense, los llevamos. Del Excel los trajimos al SPSS, o sea, los importamos, ¿eh? Fíjense que ya ustedes revisen por si acaso, a ver, yo soy muy meticuloso en eso, porque a veces aparecen unos punticos por aquí o unos punticos entre los mismos códigos, y eso genera valores perdidos, ¿sí? O genera que el análisis no sea el completo, pues el que uno quiere, porque ya está colocando otra cosa. Entonces, yo siempre reviso, miren, reviso muy meticulosamente si no hay un puntico por allí. En este caso no lo hay. Están completos todos los códigos, ¿sí? Y ya entonces ahora lo que procedemos es a guardar el archivo. Miren acá. Archivo. Guardar cómo. Es importante guardarlo porque para que no pierdan la información. A veces uno tiene una base de datos de 300 preguntas, y perder una base de datos en SPSS de unas 300 preguntas es por lo menos perder 2 horas, ¿no? Entonces, guardar cómo. Vamos aquí a guardar cómo. Y fíjense ahora, ustedes le dan acá el nombre, el título, por ejemplo, aquí, donde dice nombre del archivo, base de datos, escriben lo que ustedes quieran, el nombre de la base de datos, el nombre de la investigación, base de datos sobre confinamiento, por ejemplo, confinamiento, ¿sí? Entonces, lo guardan, te buscan acá en biblioteca, en documentos, ya ahí se van a los documentos y lo guardan donde la carpeta que ustedes quieran, o simplemente lo guardan después de las carpetas, acá abajo, ¿no? Entonces yo le digo, si busco una carpeta, le doy a la carpeta, o simplemente ahí directamente lo guardo en documento y le digo guardar, ¿no? Aquí, guardar. Le digo guardar y ya lo guardo. Ya lo tenemos guardado, dice, fíjense acá arriba, que dice base de datos sobre confinamiento, aquí. O el nombre que ustedes quieran. Sí, ya la tenemos guardada, ya no hay problema que se pierda, ¿no? Bueno, ya en este momento creo que estamos listos para, ya tenemos la base de datos en SPSS lista. Ahora lo que falta es procesar. Procesar con lo que nosotros queremos, ¿no? Vemos cuándo tenemos que aplicar estadística descriptiva y cuándo tenemos que aplicar estadística inferencial, ¿no? Hay que ver. En eso se basa este curso, ¿no? La estadística descriptiva, aplicación de la estadística descriptiva y aplicación de la estadística inferencial. Recordemos que para la estadística descriptiva no se deben hacer hipótesis. No se deben hacer hipótesis. En cambio, para la estadística inferencial sí se debe hacer hipótesis. ¿Por qué para la estadística descriptiva no se debe? Yo digo no se debe porque sí se puede. De hecho, usted la puede hacer. Pero no se puede refutar. No se pueden refutar las hipótesis con estadística descriptiva, con medias, con modas, con varianza, ¿no? Se tiene que refutar es con estadística inferencial, que próximamente vamos a estar entrando en esa parte, ¿no? Entonces, por lo tanto, hasta el momento no voy a plantear, o sea, hasta el momento, hasta esta hora, pero más tarde sí voy a plantear algunas hipótesis de normalidad. Una prueba que es bastante importante, ¿no? Bastante importante. A veces las personas son investigadores y no saben que la prueba de normalidad para cualquier investigación es súper y extremadamente importante para tomar decisiones, ¿no? A veces las personas están trabajando con estadística inferencial y están haciendo todo muy bien, pero no saben si debieron aplicar estadística inferencial o descriptiva, dependiendo de la normalidad. Entonces, dentro de unos minutos también vamos a hablar de lo que es la prueba de normalidad. Pero antes vamos a familiarizarnos un poco con la base de datos, ¿no? Con la base de datos en SPSS acá. Y vamos a sacar tablas de frecuencia, vamos a sacar gráficos de barra o gráficos de sector y lo vamos a manejar, lo vamos a llevar a una hoja Word, ¿sí? Que es Word porque ahí es que trabajamos nosotros, la mayoría, el 90 y cerca del 95% trabaja con el Word
otros trabajan ya con el Linux, ¿no? Yo poco trabajé alguna vez con el Linux. El Linux lo que tiene la ventaja es del Windows es que los virus le entran muchísimo menos, ¿no? Difícilmente le entre un virus, ¿no? Es como menos comercial. En cambio, el Windows sí conviene que entren virus, ¿no? Para que las personas vayan cambiando y comprando licencias, ¿no? Comercial, yo diría que el Windows, pero es un poco más, tiene mejor ambiente que el Linux. El Linux tiene mejor ambiente, tiene un buen ambiente, pero por lo menos a mí me gusta más el Windows. De pronto hay otros que les gusta más el Linux. Bueno, vamos a aquí, fíjense estos botones, como les dije, vamos a trabajar con el botón analizar, ¿sí? Y con el botón transformar y con gráfico. Con estos tres botones son los que vamos a trabajar durante este curso. Entonces, vamos a generar con el botón analizar, donde dice estadístico descriptivo, frecuencia. Está, repito, analizar, estadístico descriptivo, frecuencia, y también está el descriptivo. O sea, descriptivo, 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 frecuencia. Cuando ustedes trabajen con variables ordinales o nominales, o sea, variables cualitativas, es mejor trabajar, voy a repetir otra vez, en analizar estadístico descriptivo frecuencia. Mientras que cuando ustedes trabajen con variables cuantitativas, es mejor trabajar con descriptivo. Cuantitativas porque descriptivo, van a utilizar medias, modas, varianzas, desviación estándar, ¿no? Entonces es mejor trabajar con descriptivo. Mientras que cuando trabajen como estamos trabajando ahorita con ordinales o con nominales, es mejor el botón frecuencia. Le damos al botón frecuencia. Fíjense que aparece una ventana aquí que se llama frecuencias. Ahí aparecen en la casilla de la izquierda todas las preguntas, o sea, todas las variables que son variables ordinales por la escalerita, ¿no? O sea, aquí aparecen todas. Con el botón Shift, ¿no? Y el botón que va hacia abajo yo las puedo sombrear todas. Y de una vez con este botón que está acá, incluir en la casilla que dice variables, ¿sí? Les repito, ustedes sombrean con el Shift y la tecla que va hacia abajo y con este botón pasan para acá, ¿no? Hay unos botones, fíjense que ya está activado el botón que dice mostrar tabla de frecuencia porque nos va a mostrar tablas de frecuencia, ¿sí? Como nosotros no podemos hacer en este momento el análisis de todas las 15, ¿sí? Por cuestiones de tiempo lo vamos a hacer apenas con uno para que ustedes, a nosotros nos dé tiempo a dar la clase y ustedes puedan entender de manera pedagógica, de manera didáctica, cómo hacerlo por lo menos con una, ¿sí? Con una de las variables, con las que ustedes quieran, pueden hacer después, ¿no? Entonces fíjense que estoy dejando solamente aquí una sola variable, una sola pregunta para analizar con tablas de frecuencia y con gráficos de barra, ¿no? Con gráficos de barra o de sectores también, ¿no? Generalmente a mí me gusta trabajar con gráfico de barra, ¿no? Pero también pueden trabajar con gráficos de sectores o con los dos. Entonces hay unos botones aquí que dice estadístico, aquí. Si le damos un clic, fíjense que aparece cuartiles. Esto no podemos activar. Fíjense que está desactivado la varianza, la desviación estándar. ¿Por qué está desactivado? Porque estamos trabajando con variable ordinal. Ahora, ya queda de parte de uno es el conductor, ¿no? Si los activo o no. Pero yo les sugiero no activar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con variables ordinales. No activen cuartiles, no activen, a ver, media, promedio, porque no se puede sacar la media, no se debe sacar la media de, por ejemplo, el sexo, ¿no? Masculino o femenino. Ya hoy día hay otras opciones, LGBT, ¿no? No se puede sacar un promedio del sexo. No se puede sacar un promedio de un verdadero y un falso, porque son variables nominales. Entonces se puede sacar el promedio o se debe sacar el promedio de la edad, de las calificaciones, del tiempo,
¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, ustedes saquen, activen, aquí sí, inclusive le va a salir activado cuando es escala, ya le va a salir activado la media, la mediana, la moda, ¿no? Y otros botones, la desviación, si ustedes quieren activar. Pero en este sentido, no les invito a activar esos botones porque las variables con las que estamos trabajando son ordinales. O en este caso, la que tenemos metida aquí, que es una, es ordinal. Entonces, no vamos a obviar este botón. Vámonos a gráfico. Aquí sí voy a activar el gráfico de barra o gráficos circulares. No desactivar los dos al mismo tiempo, ¿eh? Gráfico de barra con porcentaje, lo quiero yo, que me aparezcan los porcentajes en la parte sobre la barra y continuar. Formato, no vamos a cambiar el formato, no vamos a cambiar el estilo del SPSS de aquí, no tenemos para qué. Simular muestreo tampoco, fíjense que es muy fácil y le vamos a dar el botón aceptar. Esto va a permitir, no sé si ustedes lo están viendo, si no lo están viendo ya lo van a ver. Lo voy a activar porque pasa que uno lo ve pero ustedes no. Esto va a permitir que se genere una tercera hoja. Ahí está, miren. Una tercera hoja. El SPSS máximo genera, tiene 2 hojas más una de resultados. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense que dice acá arriba resultados, ¿eh? Aquí, arriba. Entonces se generó una hoja de resultados, la cual también puedo grabar. ¿Sí? O sea, tengo que grabar la parte de los otros dos, porque es así. Este hay que grabarlo aquí en archivo, guardar como también. Hay que guardarlo, ¿no? Porque esta parte de las dos páginas anteriores, ¿sí? Y fíjense cómo se generaron esto por defecto. Aquí por defecto, ¿sí? Se generó unos estadísticos sobre esa variable, ¿no? Durante el tiempo de confinamiento ha sentido inseguridad o desesperación. Han participado 64 vecinos. No hay valores perdidos. Todos están en rango, ¿sí? Aquí está la tabla de frecuencia, fíjense. Dice, durante el tiempo de confinamiento ha sentido inseguridad o desesperación. 2 dijeron nunca, que nunca han sentido inseguridad o desesperación, para un 3,1%. Casi nunca dijeron 7 de la frecuencia absoluta. Este es el porcentaje absoluto, esta columna, y este es el porcentaje válido, que es igual que la columna de la izquierda. Entonces, yo lo que hago es que le doy doble clic acá. Cuando salga el título en negro, la suprimo, porque no está como repetida, ¿no? Y solamente se analiza la frecuencia absoluta, el porcentaje absoluto, esta columna, y el porcentaje acumulado, ¿no? Fíjense que no he hecho, fíjate que el SPSS lo hace todo. No utilicé el API para sacar medias, moda, ni porcentaje, ni gráficos, fíjense, todo lo está generando el SPSS. ¿Sí? Entonces aquí miren, a veces 37 personas dijeron que a veces sentían inseguridad o desesperación en tiempo de confinamiento, para un 57,8%. Y casi siempre, dijeron, casi siempre sentían inseguridad o desesperación, dijeron 10, y 8 siempre, está grave, ¿no? Está grave, 37 y 10 son 47 y 8 son 55 personas de 64 que a veces, casi siempre o siempre han sentido o sintieron, ¿no? Sintieron en el confinamiento inseguridad o desesperación. ¿Correcto? Eso se lee, ¿eh? Como lo estoy leyendo, ¿no? Porcentaje acumulado, aquí 3,1. Si tú le sumas 10,9 le da 14,1. 14,1 le sumas 57,8 da 71,9. Eso se va acumulando, ¿no? Este porcentaje se va acumulando. Tienen el gráfico, ¿no? Aparece un gráfico no muy sofisticado, gráfico solo color, en 2 dimensiones, ¿no? Ya hoy día hay que colocarlo en 3 dimensiones, que ve mejor presentado. Entonces acá, ¿no? Fíjense, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre. Aquí hubiese aparecido 1, 2, 3, 4, 5, si yo no lo hubiese colocado allá donde le decía en la columna numérico. Si yo le hubiese cambiado a cadena, me sale aquí
1, 2, 3, 4, no me salen las palabras. Nos interesa que nos salgan las palabras, se ve mejor, más presentado. Entonces, vamos a mejorar este gráfico, este que está acá. Le vamos a dar un doble clic a esta figura, ¿sí? Le damos un doble clic aquí dentro del rectángulo amarillo, dentro. No sé si ahí se está viendo porque a veces se ve, el zoom no permite ver esa ventana que se generó. De todas maneras, yo desactivo aquí y vuelvo a activar para ver si ahí no se ve o si se ve. Ahí, vamos a ver, ojalá se esté viendo ahí. Sí se ve, pero en directo no. Entonces allí voy a borrar el título de abajo, ¿sí? O también sí puedo dar, digamos, un doble clic aquí, a este botón que está aquí, le doy un clic y me va a salir el porcentaje. Miren, me sale el porcentaje sobre la barra, le doy un clic a la barra y luego me aparece donde dice profundidad y ángulo aquí arriba, profundidad y ángulo, le doy un clic y le doy a 3D. Aplicar y cerramos, ¿no? Cerramos todo. Vamos a cerrar la ventana para que lo herede la original, ¿no? Ahí también. Me sale ya en 3 dimensiones, pero me está molestando este título abajo porque está arriba, la pregunta, y está abajo. Entonces vamos a quitarle el título de abajo, la pregunta de abajo, le doy doble clic, un clic muy sutilmente al título que está debajo, aquí abajo, y lo vuelvo a suprimir, ¿eh? Vuelvo a cerrar la ventana y ya me sale el original acá sin el título abajo, ¿eh? Si no lo están viendo ahorita en directo, en el video lo pueden ver, ¿no? El procedimiento allí, ¿no? Fíjense cómo ya sale. 13,3 dijo nunca, en porcentaje. 10,94 dijo casi nunca. 57,81% dijo a veces, ¿no? Entonces aquí está ya tanto el gráfico, la tabla de frecuencia, como el gráfico de barra, ¿sí? Como el gráfico de barra. También puedo generar, y lo voy a hacer de una vez, también puedo generar el gráfico de sectores, ahí mismo, ¿no? Aquí mismo en analizar, estadístico descriptivo, frecuencia, ya todo está activado en gráfico, le voy a cambiar por el gráfico circular, es aquí, está el porcentaje encima y aceptar. Entonces, fíjense que aquí en la hoja de resultados aparece ya también el gráfico de sectores, ¿sí? Con sus colores, pero yo quiero que aparezca el porcentaje y me aparezca en 3 dimensiones, porque está en 2. Igualmente, doy un doble clic, le doy este botoncito que está acá para que me aparezcan los porcentajes y le doy un clic a cualquiera acá, a este gráfico le doy un clic para que me aparezca el botón de profundidad y ángulo, ¿no? Profundidad y ángulo arriba, en 3D, aplicar, ¿sí? Entonces, ahí cerramos todo para que ya lo herede el original, ¿eh? Entonces ahí sale tanto el gráfico de barra como el gráfico de sectores en 3D, ¿sí? Con su respectiva descripción acá, ¿no? Esto que está acá, la idea de esto es llevarlo al Word, a una hoja, buscar una hoja Word, que sea esta, lo colocamos aquí abajo. Entonces voy a copiar la tabla, ¿sí? Voy a copiar acá con el botón derecho la tabla, copiar, ¿sí? Con el botón derecho le doy a esta tabla y copio, y la llevo al Word, ¿no? Al Word con un control V. Fíjense que me aparece la tabla, eso es lo que hace uno generalmente cuando hace una tesis, un artículo científico, uno copia y pega. Fíjense que acá lo puedo sombrear y lo puedo cuadricular, ¿sí? Lo puedo centrar, ¿sí? Y lo puedo manipular. Puedo quitar aquí el 1, puedo escribir, le puedo cambiar inclusive aquí la pregunta. Esto se puede manipular, la tabla se puede manipular en el Word, ¿no? Pero no así el gráfico. No así el gráfico. Y el gráfico ya ustedes tienen que manipularlo directamente en el SPSS, si le quieren cambiar algo, pero cuando copien y lo lleven al Word, ya en el Word no van a poder hacer nada con el gráfico. Con un control V, fíjense, ahí lo tengo. No voy a poder, solamente lo voy a poder empequeñecer un poquito. Miren, o agrandar, ¿no? Ensanchar.
Pero si usted lo quiere mover del lugar, no se deja. Entonces lo que uno debe hacer es marcarlo. Hay un botoncito arriba que dice formato de imagen aquí, formato de imagen, en el botón posición aquí, y en cualquiera de ellos le da un clic y ya lo va a poder mover. Mire, lo va a poder mover ahí mismo en el Word y también empequeñecer como se dejaba antes. Pero ya ahí lo voy a poder colocar donde yo quiera, en el lugar que quiera acá, ¿no? ¿Sí? Igualmente el otro gráfico, el de sectores, le doy al botón derecho acá, copiar, y lo llevo al Word, ya en el caso en que amerite, ¿no? Amerite tener un gráfico de sectores, un gráfico de barras, ¿no? Aquí. Igualmente tampoco se va a dejar manipular, entonces le doy un clic encima de él, en el botón formato de imagen, en posición y en cualquiera de ellos, ¿no? Y ya se va a dejar, entonces, inclusive pasar por encima de los otros, ¿no? Pasar por encima del, a ver, aquí está el otro, ¿eh? Miren, este también se deja mover, este que está acá, ¿no? Eso lo pueden hacer del SPSS al Word, ¿correcto? ¿Alguna pregunta o inquietud? ¿Todo bien? Bueno, miren, vamos entonces a un primer receso, ¿sí? A un primer receso son las 9:30 hasta las 9:45, ¿sí? A las 9:45 regreso y seguimos avanzando en el curso. Te van a hacer algunas actividades. Les voy a colocar ya una base de datos, ya ustedes la tienen en el grupo de WhatsApp y la van a traer. Van a hacer una base de datos con esa base de datos que les voy a dar en Excel, ¿sí? Y van a hacer todo esto que hice yo, la van a practicar, ¿sí? Lo van a practicar conmigo aquí inclusive. Conmigo yo les voy a ir orientando. Cualquier duda yo les digo, bueno, mueve este botón, mueva este. La idea es que ustedes aprendan a hacer una base de datos bien y que ustedes aprendan a generar gráficos de barras de sectores y tablas de frecuencia. ¿Correcto? Después de eso, a partir de cuando terminen esa, empezamos con la prueba de normalidad y ahí sí vamos a adentrarnos en lo que es ya la estadística inferencial. ¿Correcto? Entonces, en 15 minutos aproximadamente regresamos, vamos a tomar un café o algo. Regresamos en 15 minutos, o sea, a las 9:45 horas de Ecuador, ¿sí? En el caso de Perú sería son una hora más, 10:45, ¿no? Y en el caso de Lucía también, creo. Sí, de Paraguay también a las 11 a las 10:45 regresamos. En el caso de Ecuador, regresamos a las 9:45 para hacer un ejercicio de la confección de una base de datos con SPSS. Regresamos entonces en 15 minutos.